Hola, ¿cómo están? Bienvenidos Daf Yomi, Masejet Makot, Daf Dalet, quedamos en la página 4, la mitad, quedamos en la mitad, más o menos, línea que vibre a Col, ahí quedamos. Ve Amar Rebeyuda Amar Raf, dijo Rebeyuda en nombre de Raf, Habit Melea Maim Shenafla la llama Gadol, un barril llena de agua, agua que dijimos que no es agua kasher para mikve, como hablamos en el DAF anterior, que el barril cayó al océano y el agua del barril se esparció y a Tobel Sham lo alto Tibila, alguien que se sumergió, que estaba impuro obviamente, y se sumergió en ese mismo momento, en el lugar que se sumergió, que se esparció el agua al Habit, no le sirvió a Tibila, sigue impuro. ¿Por qué? Sospechamos que esta persona transgredió o pasó por la prohibición o pasó por el problema, más que todo, de que 3 lugim de agua que no es kasher para mikve, o sea, que son aguas sheubim, no pueden estar en un mismo lugar donde la persona se sumerge en esas aguas. Y entonces, una prohibición de Rabanán, por más que sea que haya un migbe grande, un océano grande que está kasher, y eso no va a dañar el migbe, ni va a dañar el océano, pero el sumergirse ahí, Jamín prohibieron y por lo tanto, la persona que se sumergió ahí no le sirvió. Bedavka le llama Gadol, estamos hablando de que el barril que se cayó al océano, de caima, porque el océano no está en constante agua que corre, sino es un agua más mansa. Avalnahara de alma, pero si el barril cayó es un río que el agua corre, ahí no hay problema, porque por más que se cayó el agua del barril en un lugar, como el agua corre, esa agua que cayó ahí ya se fue y la persona que se sumergió no se sumergió. Estamos seguros que no se sumergió en las aguas Sheubim. Tanameaje también tiene una braita que dice lo mismo. Habit melea yain shenafla le llama Gadol, un barril lleno de vino que se cayó al océano, igual que dijimos antes. ¿Y qué pasó? El vino se derramó a Tobel Sham lo alta lo tevila. Alguien que se sumergió ahí para hacer tevila porque tenía problema de impureza, la tevila no le funcionó, sigue siendo igual impuro. Ahora, la Gemara pone, sospechamos en la prohibición que no puede haber tres lugin de agua sheubim en un mismo lugar al sumergirse ahí. El Maram dice que esto no tiene que ver con como estudia Rashi y como estudiamos nosotros, como estudió Rashi la Gemara, no va aquí. Porque aquí lo que sospechamos cuál es que la persona se sumergió en el vino. Y si el vino no le sirve, el vino no sirve como para tevila. Vejen, al mismo que dijimos que el vino ayer no era problema, el vino ayer no era problema quiere decir que no daña al resto. No significa que alguien que se sumerge ahí le sirve y por lo tanto Jamín también prohibieron que sospechamos que cayó justo en el vino. Vejen kikar el teruma. Igual, un pan de teruma, shenafal sham, que cayó ahí. ¿Dónde ahí? En el mismo lugar que la persona se sumergió, que estaba impuro, que dijimos que no le funcionó la inmersión. ¿Y por qué? Porque sospechamos que había vino. Entonces ahora hay un problema, porque el vino que estaba ahí se impurificó por la persona y ahí cayó un pan de terumá, el pan tamé. ¿Por qué sospechamos que el pan cayó en el mismo lugar que está el vino o en el mismo lugar que estaba el agua mala y que se impurificó cuando se metió la persona tamé y no le sirvió la tevila? Ahora pues la dice, ¿para qué me trae este caso? Es obvio. Es lo mismo que antes, ¿no? Si la persona se sumergió y no le sirvió el migre por culpa de ese vino, el vino recibió impureza y purifica al pan de terumá. ¿Cuál es la novedad? La novedad es, Magotema, tú puedes pensar que Atam uki gabre a Jesque, que tú podrías pensar que la ley es que dejamos Atam, el caso de la persona, dejamos a la persona en su estatus original. Él estaba impuro,
se sumergió aquí, sospechamos que ese lugar era el lugar donde cayó el vino y sigue con su estatus de impureza. Y haga el caso del agua, uke terumah ajeska. Podemos pensar que el pan de terumah lo dejamos en su estatus, estaba puro. No por una duda donde cayó el pan, que quizás el pan cayó donde estaba el vino, donde se sumergió la persona. Por eso podemos pensar que como el pan tiene estatus de tahor, no va a cambiar su estatus por esta posibilidad que fue lo que pasó. Kamash Malan viene a enseñarme que no, que sí tomamos en cuenta esta posibilidad y le tumbamos su hazaká, su estatus al pan de tahor y lo volvemos también impuro. Misha nueva. Vinieron dos testigos que atestiguaron contra fulano que le debía a su amigo, le debía 200 monedas. Ok, al final vieron que era mentira y salieron Zoemim, los testigos. Lokim Umeshalmim. Reciben primero azotes. ¿Por qué? Por haber hecho un testimonio falso. Y aparte tienen que pagar. ¿Por qué? Porque Asher Zaman fueron Zoemim, tienen que pagar lo que les querían hacer al acusado. ¿Por qué? Shelo Hashem Amevian y Makot, porque no el Shem. Aquí el Shem, la intención es el pasuk, el versículo, pero no el versículo que los llevaría a los testigos a los azotes. Mevi'in es el mismo pasuk que los lleva al pago. Son dos versículos diferentes y como son dos versículos diferentes, tienen dos pecados. Dibe Rei Meir, esa palabra Rei Meir, de Javim Ombrim, no. ¿Cuál me shalem? En lo que. Si ya paga, no recibe azotes. Otro caso, habían dos testigos que dijeron que tal fulano estaba condenado a 40 azotes. ¿Por qué? Transgredió una provisión y la consecuencia son 40 azotes. Y al final se que son mentirosos. Lokim Shmonim reciben 80. ¿Qué tiene 80? Cada uno recibe 40. ¿Por qué? No. O sea, cada uno recibe 80. ¿Por qué cada uno recibe 80? Mishum lotane berraja de chaker, un mishum si ten lo que es zamam de Reimir, como igual que antes. ¿Por qué? Pues son son dos transgresiones diferentes. Uno es la tradición de lotane, no podrás atestiguar a tu compañero un testimonio falso, eso es lo que le lleva a los azotes. Y el otro es porque un mishum si ten lo que es zamam, hay que hacer lo que ellos querían hacer, y ellos querían hacer que él pagara no legal, porque no debía nada. Y entonces tienen que pagar. Jamim Ombrim, en Lokim, el Arbaim. Jamim dice, no, se paga, se golpea. Perdón. Saraimer dice que tienen que dar 80, ¿no? 40, ¿por qué? Por lo tane, berraja de chaker, como dijimos, está bien. No puedes atestiguar falsamente contra alguien. Y el segundo, así tiene que ser Zamam. Y lo que querían hacer, ellos querían hacer que otro recibiera 40 golpes, 40 azotes, que es lo que querían hacer. El caso de la plata era el anterior. Entonces, por lo tanto, también van a recibir cada uno 40 azotes. ¿Por qué? Pues son dos provisiones diferentes. Uno por el testimonio falso, 40 azotes, y otro por Kasher Zamam, otros 40. Javier Hombre dice, no, en lo Kimel Arbain, solo van a recibir cada uno 40. No doble, solamente uno. Ok. Vamos a la Gemara. Bishamale Rabanán. Me cuadra muy bien la opinión de Rabanán, de que ellos dicen, no se le puede dar doble, un solo castigo. La Torah pone que de Rishato Ketif. Hay un versículo que pone que es que de Rishato, según su transgresión. Entonces, ¿qué significa esto? Mishum Reshahat Atame Haibo. Tú lo vas a condenar por una transgresión. Y tú no lo puedes dar dos castigos por una misma acción. Quiere decir, por una acción tú le puedes dar un castigo y no le puedes dar dos castigos por una acción. Entonces esa es la opinión de Rabanán. Entonces pasuk. Entonces se entiende la prueba fácil que de Reshato se entiende de que por una transgresión que la persona hizo no le puedes dar dos castigos. Reshahat, un solo castigo y no dos castigos. Era Rei Meir mata, pero Rei Meir dice que se le da doble castigo. Porque ¿qué hace con el pasuk que de Reshato? Dice, no, Amarula, no, él tiene ahorita otra fuente. ¿Cuál es la fuente que tiene Rei Meir? Gamabri Motish Shemra.
Él lo aprende de qué? Del caso Moshe Shemra. Moshe Shemra, aquella novio o esposo que acusó falsamente a su esposa que no era virgen, y en verdad fue mentira, si era virgen. Y ahí vemos, vamos a Shemra, lo que vimos en Shalem, cómo ahí vemos que el caso Moshe Shemra recibe doble, que es primero azotes y después tiene que pagar por haber hecho esa calumnia. Afkol también existe otras averot que también son dobles, no pasa nada. Afkol lo que me Shalem. O sea, si merece doble castigo, se le da, se aprende Moshe Shemra. Por la hermana pregunta, mal Moshe Shemra Shekem Knas, y se ya va. Pero Moshe Shemra, este caso que habló mal de su esposa, es una multa. Es una multa que se le hace el pagar. Entonces, y la regla cuál es, que de multas no podemos aprender para otros lugares. ¿Por qué? Porque no se aprende multas a otros lugares. Entonces es así, porque multa es un hitush, no se puede para otros lugares. Entonces es así, Moshe Shemra no puede ser un buen ejemplo. Dice, no, ¿cuál es el problema? Sabala que Rebequí va a amar el de Mim Knasahu. No, porque Reimer sostiene, era cierto lo que dijiste, pero el Reimer va como Rebequí va, que sostiene que Dinzo de Mim también es un Knas, es una multa. Entonces, como es una multa con multa sí se puede aprender. Entonces aquí viene el Reimer, que no siempre vas a poder darle doble castigo, pero en los casos que son multas, sí, como el caso de Moshe Shemra. Ok. Ahora, y que matre leja de Ula, ajá. Hay quien estudia lo que dijo Ula a esto, a la siguiente baraita, no lo que vimos antes, ahorita, hace unas líneas atrás. De Tania dice la baraita, loto tiru y menu ad boker, no podrás hacer sobrar del corbán pesaj hasta la mañana. De anotar, y si sobra mi menú del corbán ad boker hasta la mañana, ¿qué hay que hacer con él? La Torah pone que tienes que quemar. Ahora, ¿para qué dice que tienes que quemar? ¿Qué importa lo que vas a hacer con él? ¿Ya se transgredió? No. La Torah te puso una mitzvah tase. Quemar no es X. Quemar es una mitzvah activa. La puso después ajalotase de la mitzvah que tenía la persona de no hacer, que eran de no dejar pernoctar toda la noche la carne. Lo mal para decirte, que si la persona quema el corbán, la carne del corbán pesas que sobró, entonces recupera la prohibición de dejar la carne el día siguiente y por lo tanto, ¿qué pasa? No recibe malkut. Es lo que malaf. Quiere decir que el asek de ajalotase quitó los azotes. Ok. Diver Rabiuda, eso es lo que dijo Rabiuda. Rebequí Omer, lo mira Shem José. Dijo, no, aquí Shem no es pasuk, aquí es el motivo. Dice, no es el motivo de que no se le da malkut. El motivo no es, como tú dijiste, para que no se le dé azotes. El motivo es otro. Es la misión de Abelé, Lav Shem Maseh. Sino el motivo cuál es que no le das azotes es ¿por qué? Porque esta es una prohibición que no tiene acción. No hizo nada. Dejó de comer. Es no hacer nada. Entonces eso se considera un lav, es una prohibición que no tiene acción. Bekol lav shemomase, y toda prohibición que no tiene acción es lo que lav. ¿Qué significa lo que lav? No se le da malkut. Muy bien, no se le da azotes. Ese es el motivo. Punto de la Mara, Mikal de Rabiuda, se entiende que Rabiuda entonces, sabar, que el lav shemomase es lo que lav. Él opina que una prohibición que no tiene acción sí recibe azotes. ¿Por qué? Porque él me trajo otro motivo en el caso de la carne del corbán. ¿Por qué? Porque el AC lo quitó. Quiere decir que por el motivo de que no tiene acción no es verdad. Quiere decir que para él una prohibición que no tiene acción recibe malkut. Lo que malaf recibe azotes. Menale, ¿dónde lo aprendería? Amarula. Gamar en Moshe Shemra, sí, lo prende del Moshe Shemra que vimos antes, del hombre que habló mal de su esposa. Dice, más Moshe Shemra es la Shemoase. ¿Cómo ahí Moshe Shemra? El caso que habló mal de su esposa es una prohibición que no tiene acción, solo hablar. Y lo Kimalav y recibe Malkut, Afkol Lav Shemomase lo Kimalav. También otra prohibición que no tiene acción, también va a recibir Malkut, como el caso otros casos. Entonces, esto fue lo que dijo la Gemara antes, que lo de Ula
ahora lo aplicamos a esto y no lo que vimos antes. ¿Al caso de qué? De Lav Shebomase. Ok. Ah, pero le mará mal Musishem Ra Sheken lo que me sale. Te dice, no, pero el Musishem Ra no es una buena prueba. ¿Por qué no? Porque Musishem Ra, la Torah le dio doble castigo. Le dio doble castigo que es paga y azotes. Entonces, quizás, como la Torah lo vio tan grave, de adjudicarle doble castigo, por eso es que aunque no tenga acción, lo castigamos. Pero otra cosa que no tenga doble castigo, no. Entonces la Gemara dijo, ¿sabes qué? Buena pregunta. Entonces hay que buscar ahora otra fuente. Él amarra el Lakish, te va a cerrar el Lakish, Gamar mi eso de mí. ¿De dónde aprendió Rabbi Yehuda que una acción, una prohibición sin acción, no, sí igual recibe Malkut? De Edin Zoemim. Edin Zoemim. Más Edin Zoemim, como la prohibición de Edin Zoemim es un Lav Shebomase, es una prohibición que no tiene acción, es solo hablar. Aquí Malav. Y reciben Malkut. Entonces, Af Kolav Shebomase lo que Malav también, toda prohibición que no tiene acción, también va a recibir Malkut. Quiere decir que de aquí aprendió Rabbi Yehuda la base general. Pero mal Edin Zoemim Sheken en Sejimatra. Pero los Edin Zoemim tienen algo particular que no requiere atrás. Quiere decir, no requiere que los adviertas. Normalmente, las prohibiciones no se puede castigar a nadie sin advertirle antes. Edin Zoemim no requiere eso. Vemos que la Torah fue estricta con Edin Zoemim. Entonces, quizás, como fue estricta, entonces en ese caso solamente es que opina que aunque no tenga acción, es castigado, pero en otros casos no. Pero Moshe Shem Ra, pero vemos que Moshe Shem Ra, el que habló mal de su esposa, demuestra que esto de la atrás no es, que esto de la advertencia no es lo que determina. ¿Por qué? Porque él sí requiere advertencia. Y de todas maneras, le dan Malkut. O sea que no tiene nada que ver el hecho de que requiere advertencia o no requiere advertencia. Porque él requiere advertencia y le dan Malkut, aunque no sea aunque sea una provisión sin acción. Quiere decir que el punto de la advertencia demuestra aquí el Moshe Shem Ra que no es determinante. Pero Behazaratín. Pero si es así, vuelve otra vez la pregunta al principio. Y nos caeríamos en un ciclo vicioso. ¿Cuál sería la pregunta? Bueno, pues Moshe Shem Ra tiene algo fuerte. ¿Qué es lo que tiene Moshe Shem Ra fuerte? Que lo que Meshalem son dos castigos. Quizás ahí es diferente. Pero te vas a decir después, pero mira eso de mí. Pero eso de mí no tiene atrás. Es un círculo vicioso. Entonces, ¿qué pasa? Lo raízé. Yo no veo uno de los temas como el otro tema. Quiere decir, yo no veo o no se parece una particularidad que tiene, por ejemplo, Moshe Shem Ra al tema de Edin Zoemim, que Moshe Shem Ra dijimos que tiene doble problema, doble castigo. De lo raíz de ahí tampoco veo que la característica que tiene Edin Zoemim es la misma que tiene Moshe Shem Ra, de que Edin Zoemim no requiere advertencia. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos este problema para poder sacar un estudio a partir de aquí? Fácil, dice la Gemara. Hacemos Atzat Ashabe Shebahem. Buscamos un factor común entre los dos temas que son los protagonistas, que son Moshe Shem Ra y son Edin Zoemim. Y buscamos el factor común de él. ¿Cuál es el factor común de ellos? Es la Shemomase. Estamos de acuerdo que es una provisión que no tiene acción. Velo Kimalav y recibe Malkut. Entonces también de aquí aprendemos un estudio para toda la Torah, un Binyanav. Av Kolav Shemomase lo Kimalav. También toda provisión que no tiene acción también va a recibir Malkut. Y de aquí lo aprendo. Y esta es la prueba de Rabbi Yehuda. Pero la Gemara dice, ya va. Pero si encuentro en el factor común algo común entre ellos que lo hace fuerte, ya no puedo aprender otros casos. Y por ejemplo, mira, perdón, el factor común, los dos integrantes del factor común, que es Moshe Shem Ra y es Edin Zoemim, son multas. Entonces, yo voy a decir que por eso es que, como es una multa,
es algo particular, como dijimos, algo nuevo, y no puedo aprender para todo lo demás. Entonces ya no me sirve esto como fuente. Dice la Gemara, lo calla, eso no hay pregunta. ¿Por qué? Porque Rabbi Yehuda no sostiene que Rabbi Akiva. Rabbi Yehuda no sostiene como Rabbi Akiva que Din Zoimim es multa. No, entonces es así, ya no es común de los dos este problema de la multa. Ok. Pues tengo otro problema común de los dos. ¿Cuál es? El amal está shabahem sheken yesh bahem tzad gamur. Como es el factor común, cada uno de los dos tiene un lado estricto, tiene un lado fuerte, que es el que no requiere atrás, el que tiene dos castigos. Y esto va a hacer que yo no puedo utilizarlo para aprender otras cosas del factor común. Dice, no vale, Rabbi Yehuda tzad hamur lo pari. Rabbi Yehuda no ve esto de tzad hamur, del lado que cada uno tiene un lado fuerte, lo ve como una pregunta. Porque el lado fuerte de cada uno de los dos es diferente uno al otro. Si fuera algo fuerte, común, tienes razón, pero cuando no es común, que son cosas diferentes, aunque sean lados fuertes, tienes razón, pero como no son que los dos lo tienen, sino son diferentes estas cosas fuertes entre las dos cosas, entre el Musí Shem Ra y Din Zoimim, entonces eso no es una pregunta y puedo seguir aprendiendo cosas del factor común. Ok, perfecto. Punto. Ahora pues me Berramanán, ahora los Jamim, Hailo Tane Berreaja Etchaker. Nosotros dijimos que Jamim, en la Mishnah dijo que nada más se le daba un castigo, no son las dos, por el será del Kasher Zamam. Bueno, pero ¿qué haces con el pasú? Lo Tane Berreaja Etchaker. No atestiguarás contra tu amigo un testimonio falso. Maida Shebek, ¿qué hacer con él? ¿En dónde lo aplica? Porque dijimos que Jajamín dijeron que ese pasuk no se utiliza. Se utiliza nada más que Sherzamam. ¿Qué haces con él? Dice, no, Ajo Bayele le azará Edinzo de mí. No, ese pasuk no es para castigar nada. Ese pasuk es un pasuk para la advertencia, la prohibición de Edinzo de mí. Quiere decir, toda prohibición en la Torah que la consecuencia es un castigo, tiene que estar escrito en la Torah también la prohibición, la azará. Tiene que estar la prohibición, un versículo, y la castigo, otro versículo. Si no están los dos, no se aplica. No aplica la prohibición. Entonces dice Jajamín, dice, no, fácil. El lotane, el no atestiguar falsamente, se usa como la prohibición. Y el castigo de Kasher Zamam, y ya está, entonces no hay ningún problema. Pues el Mará, entonces decía así, que Rei Meir usó el pasuk lotane como un castigo más, ¿sí? Que son doble castigo, lo mismo en la Mishnah, uno por Lotane y uno por Kasher Zamam. Quiere decir que Lotane no es el pasuk de la advertencia, de la provisión. Entonces así, Rei Meir, Hazar y Zoemim Menale, ¿dónde aprende él que hay provisión? ¿Dónde está el pasuk de la provisión de Zoemim? ¿Dónde está la advertencia de la provisión de Zoemim? Necesita un pasuk. Sí, amarra Rei Meir, dijo Rei Meir Nafkale, se aprende del pasuk, mi ve'arish arim ishme'u be'irau. Dice del pasuk que habla cuando castigan a los Edin Zoemim, cuando los castigan, puede el pasuk que la gente que quedó ahí viendo Ishmeú, escucharán de Irau y temerán. Velo Yosifu, otro, y no volverán a hacer nadie algo por el estilo. De hecho que pone Velo Yosifu y no volverán a hacer otra vez esto, ya está la prohibición. Ahí está la prohibición que no se puede testimoniar falsamente. Berrabanán, pregunta a la Gemara, ¿qué hace entonces con este pasuk? Dice, no, este pasuk hace falta para otra cosa. ¿Qué es lo que hace falta? Leahrazá. Viene a enseñarme otra cosa. ¿Qué enseñarme otra cosa? Que después del castigo que se le da definitivo a los testigos, a los hijos de mí, el tribunal tiene que pregonar públicamente, decir esto y esto pasó a los testigos porque hicieron la provisión de Din Zoemim. Más nada, no viene a enseñarme la provisión, viene a enseñarme que el Bedín tiene una mitzvah de pregonar. Rei Meir, ¿qué va a decir entonces? ¿Dónde aprende la provisión de pregonar? Pues este pasú lo aprendió Rei Meir como para la advertencia, uso ese pasú. ¿Se acuerdan? El pasú de que de Veloya Sifuot, no hará más. Eso lo aprendió para la advertencia. ¿Dónde aprende la Harazá que hay que pregonar? Dice, Harazá ishmeu beirao nafka. Y no, la Harazá, la prohibición, la
eso que hay que pregonar, que el Bedín pregona públicamente, se aprende de una parte del pasuk que pone que escucharán, y verán y temerán. ¿Qué van a escuchar? Van a escuchar la pregonación. Eso es lo que entiende Rey Meir del pasuk. Y la otra pasuk, y la otra parte, que es Velo Yosifu, o no volverán a hacer otra vez, lo usa ¿para qué? Para la advertencia. Bueno, la advertencia, la prohibición de Izumim. Vamos a seguir, vamos a ver esta Mishnah y esta Gemara que chiquita y paramos. Meshaleshim bemamon, ve meshaleshim bemakot. ¿Qué significa? Testigos que se volvieron Izumim y ellos acusaron a alguien para que le dieran Malkut, ellos reciben Malkut. O atestiguaron contra alguien de algo que tienen que pagar, ellos tienen que pagar. Dice la Mishnah que Meshaleshim se divide, Bemamón, el pago se divide entre ellos, Meshaleshim Memakot, pero los azotes no se dividen entre ellos. Cada uno recibe la cuota completa de azotes. Quetzat, por ejemplo, y los testigos dijeron que esta persona le debía a su amigo 200 monedas. Y se encontraron que fueron en Zoemim. Entonces me sale Benehem. ¿Qué pasa? Entre los testigos se divide el pago. Si por ejemplo eran dijimos que eran 200 monedas y son dos testigos, puede ser más, aquí fueron dos, cada uno paga 100. Pero si ellos testiguaron contra alguien que él hizo algo que merece 40 azotes, y salieron al final que eran Zoemim, ahí no decimos que cada uno reciba 20 y 20. Dejarlo que cada uno va a recibir la cuota completa de 39. Pregúntale a Mara Menamile, no sabemos esto. Se va a Rambayé y dice, mira, Neemar Rasha, Bejaibo Malkuyot, Neemar Rasha, Bejaibo Maitet Bedin. Está escrito la palabra Rasha en los condenados a azotes y está la palabra Rasha en los condenados a los condenados a pena capital, pena de muerte. Y hacemos una analogía, Rasha, una que es de Rasha, Male Alam, como ahí en mitad le merza, no puede haber mitad una muerte por la mitad, se mata completo. Afgan también el caso de el Malkut de los azotes, en Malkut le merza, no puede haber Malkut por la mitad, cada uno recibe condena completa. Rabba Amar dice, no, yo te voy a decir otra respuesta. Entonces sale que en Malkut se aprende de mitad, que no se puede dividir, pero Mamón, que no se aprende nada, sí se divide. Ese es Abayé. Pero Rabamar, Baina Kasher Zamam la Sole Ajiv. Dice, no, la prueba es otra. El pasú pone Kasher Zamam, hay que castigar a los testigos Kasher Zamam, como que ellos planearon hacer a su hermano. Beleca, y si tú no le das a cada uno los 40 latigazos o los 39 latigazos, entonces no estás cumpliendo lo que querían hacer. Ellos, cada uno testigo quería hacer que este hombre recibiera 34 latigazos. Y si le das a cada uno los 20 latigazos, entonces no estás cumpliendo lo que querían hacer. ¿Sí, no entiendo? Y ya Jimamoname, entonces así, en la plata de lo mismo. Si ellos querían hacer que el tal señor pagara 200. Y si cada uno paga 100, no estamos cumpliendo lo que querían hacer. Lo mismo, no. Mamón y Staref. El dinero, lo que cada uno paga, Mistaref, se une. ¿Por qué? Porque ¿a quién le pagan el dinero? Al acusado, al que querían hacer pagar. Él recibe 200. Al recibir 200 es lo que ellos querían hacer que él pagara. Entonces, en ese caso, sí se puede dividir 100 y 100. Pero, Malkut no Mistaref, pero los azotes no puedes unir a cada uno y uno. ¿Por qué? Porque los azotes no van directo al acusado, van a ellos. Y ellos quisieron que él recibiera, cada uno quisieron que él recibiera 39. Entonces cada uno tiene que recibir los 39 azotes y no se puede listaref, no se puede unir entre ellos para cumplir lo que querían hacer, sino que cada uno reciba su kasher zamam, cada uno reciba sus 39 azotes. Bueno, hasta el próximo Daf Kultuf.